de Termopaipa de Colombia, de Cali. Bienvenidos, Costa Rica, vi por allí también Venezuela. Bueno, bienvenidos, muchas gracias. Personas que ya se están uniendo. Estamos por iniciar. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por atender esta invitación nuevamente desde Elite Training. Esta vez nuevamente acompañados y auspiciados por la sección Colombia de ASME. Hoy vamos a tener un webinar en el tema de calderas, en el tema de operación pues, de calderas. eh, bueno, básicamente de cómo evaluar la condición de una caldera de potencia. Vamos a tener una charla de unos 40 minutos aproximadamente. Nos va a acompañar el instructor internacional Carlos Lazarte, consultor y instructor de los programas de ASME para Colombia y Latinoamérica, especializado en el área de calderas. Tal vez muchos de ustedes lo conocen. Con Carlos hemos hecho en Colombia pues, muchos cursos ya por muchos años, también eventos de calderas en varias oportunidades. Hemos prestado servicios aquí para varias compañías y también Carlos pues ha tenido la oportunidad de dictar capacitación pues en España, Panamá, Centroamérica, prestar servicios en Ecuador, en Perú, bueno, en otras localidades y tiene pues toda una vida de experiencia en esta área que es de lo que vamos a hablar esta tarde. Este webinar pues está siendo grabado, los vamos a compartir posteriormente ese video a quienes se inscribieron. Muchas gracias pues a todas las personas que se apuntaron para asistir. Les vamos a pedir por favor que durante el webinar, cuando tengan una pregunta de algún tema que traigan o que esté hablando Carlos, escriban sus preguntas únicamente en el botón de preguntas y respuestas o de Q&A si lo tienen en inglés su explorador. Pues, su Windows. Y allí pues se leerán las preguntas al finalizar la conferencia. Creo que no me presenté, soy Miguel Rodríguez, gerente de capacitación de Lead Training. Bueno, somos el proveedor de cursos de ASME en Colombia y somos una empresa especializada en capacitación y entrenamiento ya con 27 años de experiencia en la industria, principalmente para todo el sector de energía, el sector de gas, de hidrocarburos, donde pues esta línea de integridad de equipos, de calderas, pues la venimos trabajando, como les comentaba, desde hace mucho tiempo. Así que bienvenidos, muchas gracias nuevamente a todas las personas que ya se están uniendo. Bienvenido, Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a quienes se están registrando, quienes se están inscribiendo o quienes están entrando para escuchar la conferencia, el webinar. Espero que sea de completa satisfacción para todos ustedes. No sé, empezamos de una vez, Miller. Sí, Carlos. Respeto a quienes llegaron oportunamente. Bueno, como bien dijo Miller, el webinar se va a enfocar en la parte de evaluación de condición, ¿no? Un poco para llamar la atención de qué es lo que se hace convencionalmente y qué es lo que deberíamos hacer, ¿no? Un poco llevando lo que llama la atención, lo que muchas veces a mí particularmente me preocupa a nivel de toda Latinoamérica, que yo atiendo, si se quiere, toda Latinoamérica. Hay muchos accidentes de calderas, muchas explosiones de calderas, ¿verdad? Y eso me llama a mí la atención y me dice algo está pasando y algo se está dejando de hacer, ¿no? Entonces es muy importante que cada uno de ustedes sepa qué tan confiable es o son sus calderas. Eso es sumamente importante. Por temas de seguridad, mucha gente piensa nada más en eficiencia, pero hay un tema de seguridad allí. De lo que llevamos de año, solamente en los 3 meses que llevamos de año, ya hemos tenido a nivel de Latinoamérica unos 6 accidentes en diferentes partes. Entonces, hay países donde hay, digamos, mayor frecuencia de accidentes, y uno de ellos son Colombia. Colombia es uno de ellos. México, a pesar de que México tiene reglamento, tiene la NOM 020, a pesar de eso también hay mucha frecuencia de accidentes. Y el otro país con mayor cantidad de accidentes al año es Argentina. Son los 3 países donde hay más accidentes a nivel de Latinoamérica. Entonces, cuando se ve esto
esa pregunta de qué está pasando, qué estamos dejando de hacer, es mi pregunta típica, es casi que ya un eslogan. En muchas, yo me he dedicado a revisar esas noticias digitales que suelen aparecer de los accidentes. Y esta frase que está aquí nos tomó de sorpresa, me llamó mucho la atención porque era una entrevista donde hablaban con el gerente de la planta y él dijo eso. Pero por otro lado, entrevistaron a varios operadores y uno de los operadores decía, nosotros pensábamos que esto iba a poder pasar, porque eso fue más o menos un agosto, porque en febrero en la otra caldera ocurrió algo parecido, no llegó a ser un accidente, pero pasó algo y algo nos decía que estaba pasando dentro de las calderas. Algo estaba pasando. Tengo un buen amigo brasileño que dice que las calderas hablan y ciertamente si nosotros aprendemos a interpretar lo que ellas nos están diciendo, nosotros podemos prevenir y podemos incluso planificar bien nuestros mantenimientos. Aquí están los países de Latinoamérica, ya lo vamos a ver con más detalle, que tienen reglamento. En Colombia, lamentablemente, no tenemos reglamento, ni Colombia, ni Ecuador, ni Perú, ni Bolivia, pero el resto de los países tienen. Entonces, hay una serie de factores que se descuidan muchas veces por desconocimiento, porque tenemos el concepto de que la caldera es un equipo estático. Se prende, se apaga, sí, tenemos un tratamiento de agua, sí, pero poco se conoce. Entonces, es importante que alrededor de la caldera se trabaje en equipo, que cada una de las personas sepa cómo su área de acción tiene efecto sobre la integridad de la caldera. Es cierto, la gente de tratamiento de agua, sí, el tratamiento de agua es importante, pero no es lo único que afecta la integridad. El operador, la gente de mantenimiento, el instrumentista, que tiene que estar muy seguro y muy claro en la frecuencia con que se hacen las calibraciones de ciertos dispositivos, que el código ASME y el National Board consideran que son de parámetros límites, que son de mucha importancia para la seguridad de la caldera. Cuando hablamos de mantenimiento, normalmente los mantenimientos, sobre todo en empresas medianas, incluso grandes, sobre todo las empresas que tienen calderas pirotubulares, los mantenimientos, y si no tenemos un reglamento, pues no hay una exigencia de parar la caldera para hacer la inspección regulatoria. Entonces, muchas veces la frecuencia de mantenimientos, muchas veces se corre, se desplaza, se lleva al límite a la caldera y no se le da la atención que deberíamos porque no se sabe, no se recibe la información que ella nos está dando, ¿no? Ahí lo típico es que los mantenimientos sean reactivos. La caldera falla, la caldera se para, se repara y arranca otra vez. Preventivo, normalmente si seguimos algunas instrucciones de las que aparecen en el manual del fabricante, se hace algo preventivo. Quien conoce la sección 7 del código ASME, de caldera y recipiente a presión, verá allí que también hay una serie de recomendaciones, un checklist del mantenimiento que se debe hacer por el operador diariamente, semanalmente, mensualmente, eso también. Pero esas recomendaciones son asumiendo que ustedes están operando su caldera a la carga nominal, a su condición de diseño. Pero si la tenemos trabajando un 10%, un 20%, porque tenemos dos calderas, una trabaja a máxima carga y la otra la tenemos ahí esperando que esta falle para arrancar, eso le genera daños a la caldera. Entonces, cuando hablamos de ese preventivo que nos recomienda el fabricante está asumiendo que ustedes la van a operar a su condición normal de operación. Muchas veces los mantenimientos se desplazan porque hay que reducir costos, o se desplazan porque hay una buena temporada de producción, entonces hay que seguir produciendo. O sea, hay una serie de factores que afectan la integridad de la caldera, que muchas veces nosotros mismos no le prestamos atención por desconocimiento. A nivel de Latinoamérica, como les dije, tenemos el reglamento aquí en México, hay reglamento en Cuba, en El Salvador, Costa Rica, que está ahora en revisión, en Venezuela, que está ahora en revisión, Brasil, que fue recientemente actualizado en el 2000,
22. Interesante, no sé si ustedes conozcan, hayan oído hablar de inspección basada en riesgo. La API tiene una práctica recomendada, una práctica recomendada que se refiere a inspección basada en riesgo. Ellos adoptaron parcialmente esa norma e incluyeron dentro de la frecuencia de inspecciones de calderas y de recipientes de presión, incluyeron que cada 5 años se debe hacer una inspección basada en riesgo. Y eso es muy interesante porque hasta ahora ningún otro reglamento lo hacía. En Chile también hay un reglamento que fue ya actualizado hace varios años. En Argentina no hay uno, hay 5 porque son ¿cómo se llama? Ellos son federales, entonces tienen no todos los estados, vamos a llamar así, no me acuerdo el nombre que le dan ellos, no todos los estados tienen regulaciones y algunos asumen el de la provincia, el de la provincia vecina. Y Uruguay tiene uno que empezó en el 2016 y ya tiene una primera revisión. Pero el resto de los países nuestros no lo tienen, ¿no? Hay mucha gente que se limita a hacer lo que pide el reglamento. Y el reglamento es muy estándar. El reglamento nos dice, haga una inspección visual, en servicio, fuera del servicio, haga una prueba de presión. Todos los reglamentos hablan de prueba hidrostática. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero hacen una prueba de presión. Y después, en algunos, no en todos, hacen las pruebas de alarmas y disparos por bajo nivel, por alta presión de combustible, por alta presión. O sea, hacen esa secuencia de ensayos, de pruebas, para ver si eso está funcionando bien o no. Por supuesto, antes han tenido que hacerle un mantenimiento. Entonces, normalmente los reglamentos, inspección visual, y esto no es normal, esto que está aquí, esto es tomado de, hay algunos, de Costa Rica hace referencia a esto, en España, el reglamento de España hace referencia a esto, entonces dice, si los antecedentes de funcionamiento dan alguna irregularidad, entonces hagan una inspección que va un poco más allá, ¿verdad? Lo que dice aquí, haga ensayos suplementarios. Pero ¿qué pasa? En la mayoría de los casos, el ensayo suplementario es medir espesores, y ya vamos a hablar de eso. Entonces, hay muchas cosas que analizar. Por ejemplo, aquí, esto es del reglamento español, habla en calderas acuatubulares, el 100% de las soldaduras de unión de los haces tubulares y colector deben ser evaluados. Entonces, me pregunto yo, ¿será que las zonas soldadas son las únicas que se pueden ver afectadas? Y nosotros, como usuarios de caldera, sabemos que no. Entonces, como les comentaba hace un momento, cuando se hace un plan de inspección, entre comillas, lo que normalmente se hace es medir espesores. Yo tuve la oportunidad en una inspección, en una evaluación de condición hecho en una caldera en Ecuador, que me entregaron los informes previos de inspecciones y en uno de esos informes tenían 3.000 mediciones de espesor en toda la caldera. Una caldera relativamente grande de 150 megavatios la unidad, 3.000 mediciones de espesor. O sea, eso para mí es lo mismo que prácticamente nada, porque la caldera no solamente pierde espesor por erosión y corrosión, hay otros mecanismos de daño que hay que tomar en cuenta. La caldera va envejeciendo, va sobrecalentándose por el efecto térmico, un equipo que trabaja a altas temperaturas y altas presiones, y eso lleva a otro mecanismo de falla, mecanismo de daño que normalmente no se atiende. Entonces, ¿qué se plantea? Pues lo que se plantea es no pensar solamente en medir espesores, ¿verdad? Cuando trabajamos con una caldera que está subiendo y bajando carga, que pasa tiempo fuera de servicio, que no lleva una buena preservación, que tiene un ritmo muy dinámico de acción, ella va sufriendo diferentes mecanismos de daño. Muy importante que nosotros midamos temperatura, midamos presión, midamos diferenciales de temperatura entre, por ejemplo, en el economizador, la salida de los gases del economizador y la entrada del agua de alimentación. El diferencial de temperatura nos puede llevar a decir, aquí puede estar ocurriendo un problema de fatiga térmica. Entonces, tenemos que levantar la información y para eso, pues,
contamos con, no hay que inventar la rueda, como yo suelo decir, contamos con una serie de prácticas recomendadas. Ya hablé de inspección basada en riesgos, pero la que yo más utilizo es la de la EPRI, el Instituto de Investigaciones de Potencia, de Energía, que es la evaluación de condición. Mucha gente habla de vida remanente, hacer un estudio de vida remanente. A mí no me gusta usar esa palabra porque dependiendo de la formación de mis operadores, la vida remanente puede ser después del arranque ya no tengo caldera, porque no seguí un buen procedimiento, porque no le hice mantenimiento a una serie de dispositivos de seguridad. Entonces, yo no suelo llamar vida remanente, sino evaluación de condición. El resultado de esto, EPRI, el Condition Assessment de EPRI, es muy similar a los lineamientos que nos da inspección basada en riesgo. Entonces, nosotros tenemos primero que identificar los mecanismos de daño que pueden estar ocurriendo en cada uno de los componentes, porque si, por ejemplo, la parada de planta que viene es muy corta, nos vamos a enfocar en los prioritarios y los otros los podemos dejar para una siguiente parada. Definir riesgos de falla. Hay que ver si llegara a ocurrir esta falla, qué pasaría en la caldera. Y luego, por supuesto, una vez que yo conozca los mecanismos de daño y las partes de la caldera donde esto van a estar ocurriendo, pues yo puedo seleccionar los ensayos no destructivos. No medir espesores solamente, seleccionar qué ensayo no destructivo voy a utilizar para tomar la decisión de si ese mecanismo de daño está realmente allí y está evolucionando. Entonces, un poco para darles una visión, tenemos diferentes mecanismos de daño, unos netamente mecánicos, el creep, sobrecalentamiento lento, cambio de estructura por enfriamiento rápido, templado, descarburización, carburización, termofluencia rápida o sobrecalentamiento rápido, fatiga mecánica, erosión, fatiga térmica. Luego hay una serie, hay una serie de combinaciones entre condiciones, valga la redundancia, condiciones químicas y mecánicas. Entonces, fatiga, corrosión bajo tensión, fragilización cáustica, corrosión, erosión, y posiblemente algunos de ustedes sean usuarios de calderas pirotubulares y otros usuarios de calderas acuatubulares. Pues cada parte de la caldera, sea cual sea, puede tener, no todos estos, porque por ejemplo el CRIP ocurre nada más en calderas que trabajan por encima de 600 PSI. Si estamos por debajo no va a haber este mecanismo de daño, pero va a haber ablandamiento o esferoidización, que es como el inicio de ese CRIP. Entonces tenemos que conocer cuáles son esas partes más críticas. Luego, si hablamos nada más que de la química, o sea, cuando me refiero a química, me refiero al lado combustión y al lado agua, pues hay por problemas de corrosión por cenizas fundidas, dependiendo del mecanismo del combustible que yo utilizo, ¿verdad? Esta caldera que está aquí quemaba petróleo, fuel oil, y esas cenizas tienen componentes que permiten que a esa temperatura se funde y esa ceniza fundida genera picaduras muy particulares. Corrosión por condensación de ácido, dependiendo del combustible que yo use, si uso biocombustible, biomasa, carbón, petróleo o alguno, en la mayoría de nuestros países de Latinoamérica, incluso el diésel y el gas natural trae altos contenidos de azufre. Y eso, cuando pasa la combustión, ese azufre se convierte en ácido sulfúrico en el momento de condensarse, me genera problemas de daño. Cuando hablo de carbón o de biomasa, se genera ácido clorhídrico y también me genera problemas incluso combinados de erosión y corrosión. Entonces, pero no nos podemos concentrar nada más en los temas de pérdida de espesor. Hay otros mecanismos que ya vimos antes. Y lado agua, si mi caldera no está, si el desairador de la caldera no está funcionando bien, vamos a tener problemas de oxígeno, vamos a tener problemas de corrosión bajo depósito, ¿verdad? Una vez que el depósito se sedimenta allá abajo, vamos a tener picaduras. Metales nobles, porque muchos de ustedes, su proceso de producción, ya sea si es generación de potencia, los condensadores de la turbina tienen cobre tubos con aleaciones de cobre, y ese cobre viene a la caldera y me genera daños particulares. Si yo tengo en el proceso de fabricación algún recipiente, algún calentador, algún intercambiador de calor con aleaciones de cobre, ese cobre puede venir a la caldera. Problemas de CO2,
si yo tengo contaminación con materia orgánica, aceite, lubricante o cualquier biodiesel o cualquier combustible o cualquier combustible, no, cualquier sustancia orgánica que yo esté produciendo en una refinería o en cualquier planta que genere algo orgánico, ese algo orgánico puede venir con el condensado, se degrada dentro de la caldera y me genera problemas de CO2. Y el desairador no tiene suficiente capacidad para recoger CO2. Problemas de corrosión cáustica, corrosión por ácido y por supuesto la corrosión atmosférica. Dependiendo de dónde estemos ubicados, vamos a tener problemas de corrosión bajo aislamientos térmicos, todo esto. Entonces, como ven, hay una muy buena variedad de mecanismos. No todos los mecanismos ocurren en todas las partes de la caldera. Hay que saber qué mecanismos pueden ocurrir en el sobrecalentador, en el economizador. O sea, hay que hacer un mapa de posibles mecanismos. Por eso sugiero utilizar la metodología de Condition Assessment, igual en las calderas piloto. Entonces, cada componente, entonces el hogar, el domo superior, el domo inferior, el sobrecalentador, cada componente tiene sus mecanismos de daño típicos que se ven acelerados o no se dan dependiendo de las condiciones de operación. Eso es muy importante medir en qué condiciones está operando la caldera. Entonces, tenemos que estar claros. Para la mayoría de los usuarios de caldera, para la mayoría de los consultores, incluso la misma gente que trabaja en tratamiento de agua, así lo acepta. Para la mayoría de los que están alrededor de la caldera, el problema principal de una caldera es el tratamiento de agua. Yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, ¿por qué? Porque muchas veces el mismo tratamiento de agua no resulta ser totalmente efectivo por las condiciones de operación en que está la caldera. Entonces nosotros tenemos que visualizar la caldera como un equipo muy dinámico. No es que yo le estoy metiendo tratamiento químico, hay que ver dónde se lo está metiendo, con qué frecuencia, cómo lo regula, cómo lo ajusta en función de los análisis, con qué frecuencia hace análisis, los análisis químicos del agua, del vapor, del agua de alimentación. Entonces, ya les digo, yo no estoy de acuerdo con que la mayoría de las causas de daño están relacionadas con la calidad del agua. Tenemos que ver el tema control de nivel del agua dentro de la caldera, cómo se regula, cómo varía, dónde nosotros la tenemos definida. Ya vamos a ver algo de esto. La incidencia de la llama. Mi operador tiene que inspeccionar por las pirillas cómo está la llama, dónde está incidiendo la llama. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque al operador se le debería entrevistar al momento de definir el plan de inspección y entonces, sabiendo cuál es la zona donde más incide la llama, esa es la zona donde nosotros vamos a hacer una metalografía no destructiva y ver cómo está el sobrecalentamiento en esa zona. Del lado agua, donde incide la llama con más frecuencia, ahí va a haber más secamiento, más deposición, más incrustación de depósitos y por supuesto esa combinación me va a llevar a un sobrecalentamiento y esa zona la tengo que evaluar muy particularmente. Si yo tengo una mala circulación por diferentes razones, porque la ceniza del combustible me está tapando una parte del economizador, una parte de los sobrecalentadores, fíjense, la circulación depende del paso de los gases para que haya una buena distribución, pero también depende de la carga a la cual está trabajando la caldera. Si mi caldera está trabajando al 20%, al 25% de su carga nominal, pues no tenemos una buena circulación. Hay algunos, muy pocos fabricantes nos dicen, señor, si trabaja por debajo del 70% de la carga nominal, su caldera no está trabajando. Pero la mayoría de ellos no. Incluso hace poco estuve en un análisis de falla durante una parada programada en una caldera en Chile y leí en el manual del fabricante que ellos aceptaban hasta un 25%. Me cuesta creerlo, realmente que el diseño sea tan perfecto que permita que esa caldera trabaje al 25%. Luego los procedimientos de arranque. Nosotros cumplimos con esa curva de arranque que me da el fabricante. Cumplimos con las instrucciones, cuando hablo de calderas pirotungulares, las instrucciones que me da el fabricante para arrancar la caldera, o la arranco lo más rápido posible. En muchos lugares está el concepto errado de que yo la mantengo caliente para poderla arrancar de forma inmediata.
Pues el tema no es que esté caliente, el tema es que esté a una cierta presión y a partir de esa presión yo tengo que continuar con la curva de arranque. Porque la curva de arranque es tiempo-presión, no es tiempo-temperatura. Entonces, hay una serie de conceptos que nosotros no estamos manejando bien. Procedimientos de enfriamiento rápido. Hace un par de años estuve en una parada de planta en un ciclo combinado y la caldera la pararon el sábado, el lunes todavía estaba caliente y decidieron vaciarla para que se enfriara más rápido. Esa contracción del metal, eso nos va a generar problemas en la unión entre tubos y colectores, me va a generar una serie de problemas que yo no los mido, ¿sí? Que tenemos que evaluar qué podemos hacer para que enfríe más rápido sin tener que vaciarla. Además que al vaciarla, esos sólidos que están ya en suspensión, porque no hay movimiento, van a sedimentarse y si los tubos están calientes se van a adherir y se van a incrustar. Eso es pérdida de eficiencia, pero es sobrecalentamiento a mediano plazo. Periodo de la caldera fuera de servicio y pregunto, ¿esa caldera fuera de servicio tiene un procedimiento de preservación? Nosotros monitoreamos esa preservación, estamos seguros que la caldera está en buenas condiciones, que no va a estar teniendo un problema primero de sedimentación, corrosión bajo depósito, ingreso de aire. O sea, tenemos un procedimiento. Entonces, todo esto, si lo combinamos, sí pareciera que fuera un problema de tratamiento de agua, pero no necesariamente. Muy probablemente tiene que ver con nuestra metodología de operación, nuestros cuidados en la caldera. Esto lo acabo de comentar un poco por encima. Dice, 2 calderas de la misma marca, el mismo modelo, la misma capacidad, instaladas en la misma fecha, en la misma planta, operadas por el mismo personal, mantenido por el mismo personal, pueden tener diferentes mecanismos. ¿Cómo así? Bueno, muy sencillo. Si yo tengo una caldera trabajando a muy baja carga y la otra a carga nominal, pues la que más va a fallar es la que está a baja carga. Le dirán, bueno, pero si le estamos demandando menos, ¿cómo es que va a fallar la que está a baja carga? Pues ella tiene menor circulación, el tratamiento químico es menos efectivo, ¿verdad? Al tener menos circulación, las muestras que yo tomo son menos representativas. Entonces, todo eso empeora la condición de la carga. Si yo estoy trabajando a carga nominal, la circulación está ideal, la circulación, el enfriamiento es ideal, la homogeneidad de los químicos que están allá adentro es ideal, los sólidos no tienden a sedimentarse y entonces yo puedo sentirme más confiado. Si en cambio fluctúa, bueno, hay momentos críticos, hay momentos buenos, entonces yo todo eso lo tengo que recopilar, lo tengo que anotar, lo tengo que tener registrado para hacer un plan de inspección. Toda esa información. Entonces, 2 calderas, nosotros en muchos lugares dice, no, vamos a hacer el plan de inspección de la caldera 1 y hacemos exactamente lo mismo que hicimos con la caldera 2 y las condiciones de operación son diferentes. Pues no podemos copiar y pegar. No se puede estandarizar un plan de inspección. El plan de inspección es un traje a la medida. Cada caldera debe tener su propio plan de inspección. Los alcances y enfoques de mantenimiento normalmente, como dije antes, son correctivos. Se rompe, se repara. Muchas veces ese tubo, esa componente que se rompe, no se lleva a un laboratorio para hacer un análisis de falla. Es un punto muy importante. Es muy interesante que nosotros podamos tomar esa muestra, llevarla a un laboratorio y definir cuál fue el mecanismo de daño. Eso es esencial. ¿Cuál fue el mecanismo de daño? ¿Por qué falló? Y luego comparar eso en ese análisis de falla con las condiciones en que ha estado operando. Cuando nosotros tenemos eso, ya sabemos cuáles son las condiciones de esa caldera que están afectando y que están generando daño. Entonces yo puedo tomar acciones correctivas. Pero si yo de una vez veo el tubo, lo comparo con algo que aparece en un libro, dice, no, es un mecanismo por X, por cualquier, eso es CRIP, o eso es sobrecalentamiento rápido, o eso es, y no sigo trabajando, seguramente se me va a repetir. Nosotros tenemos que tomar esa muestra, recuperar esa parte fallada y hacer un análisis. Entonces, pero normalmente no se hace. ¿Qué se hace? Se hace un parche, se coloca un enmantequillado de soldadura y ya se sigue la caldera porque no tenemos tiempo para eso. Entonces, esas cosas son importantes. Rara vez se hacen planes de inspección que sean específicos para la caldera. Y cuando incluso estamos en instalaciones
de petroleras, petroquímicas, donde se habla de inspección, se habla de mantenimiento centrado en confiabilidad. Incluso en esas instalaciones, ese mantenimiento centrado en confiabilidad está enfocado en equipos rotativos y poca atención se le presta a la caldera. La caldera la considera un equipo estático, un servicio, no es crítico cuando falta el vapor, pero mientras está operando, poca atención le prestan y mucho más si tienen 8 calderas, que se rompa una, que se rompan 2, tampoco es mayor problema. Pero a pesar de eso, nosotros deberíamos no tener 8, pero tener las que necesitamos en buenas condiciones y sabiendo en qué. Entonces, basado en este tema de no inventar la rueda, hay normas, hay procedimientos, hay prácticas recomendadas. Algunas de ellas, el Código de Inspección del National Board, en la parte 2 nos da referencia, nos da algunas sugerencias de cómo deben ser las inspecciones de calderas, recipientes a presión y tuberías, todo. Pero tenemos dos mucho más específicas, la inspección basada en riesgo de API, que es bien conocida, sobre todo en la industria petrolera y petroquímica, y hay un método de inspección, la parte de planificación de inspección basado en el método de riesgo de ASME, la PCC3DA. Entonces, tenemos estos tres. En esta, que es la que mejor yo conozco, de hecho soy instructor ASME para esta norma, nos dice, en función de los materiales, lo que pasa es que estas normas, porque yo no las uso o no las referencio con mucha frecuencia, porque son en general para recipientes a presión. Entonces nosotros tenemos que sacar un poco con pinzas qué se refiere a las calderas. Nos habla de los materiales y hablan a veces de inoxidables y de materiales que hay en petroquímicas o en petroleras, en refinerías, pero no se enfoca directamente en calderas. Allí, bueno, vamos a ver los mecanismos de daño que pueden ocurrir en diferentes condiciones, en diferentes materiales. Con eso nos da lo que más llamó la atención yo de esta práctica de postconstrucción de ASME, es que en función del mecanismo de daño nos da una primera visión de cuáles pueden ser los mecanismos, los ensayos no destructivos a utilizar. Esa herramienta es bien interesante para no limitarnos a la medición de peso. Y luego, como les comenté antes, el Instituto de Investigación de Potencia Eléctrica, la EPRI, ellos tienen una práctica recomendada que se refiere, es una guía, un lineamiento para evaluación de condición de caldera. Esta sí es específica sobre caldera y entonces nos sirve mucho más, ¿no? Es de más utilidad, más práctico, más directo y no tenemos el riesgo de perder algo. Por supuesto, esto es enfocado como es para calderas de potencia. Hay una pequeña, el seminario es enfocado en calderas de potencia. Cuando hablamos de código ASME y el National Board, cuando se habla de calderas de potencia, se refieren a todo tipo de calderas que no sean de calefacción. Entonces, en ASME vamos a conseguir que hablan de pirotubulares o de acuatubulares. Por lo tanto, todas ellas son calderas de potencia según ellos. Cuando hablamos de potencia en el EPRI, se refiere a plantas de generación de electricidad. Entonces, pero esto con experiencia es escalable. Nosotros podemos llevar, conociendo condiciones de operación, conociendo mecanismos de daño y conociendo la caldera, el diseño, nosotros podemos llevar esto a lo que es una evaluación de condición de una caldera pirotubular. Como un poco hemos visto, pues la evolución de las inspecciones ha progresado. Hace muchos años y todavía hoy en día se opera hasta que rompe. En otros lugares se inspeccionaba toda la caldera buscando a ver qué pasaba. Y luego llegó la evaluación de condición o la inspección basada en condición, mantenimiento centrado en confiabilidad, y ya al final, bueno, la API y EPRI empezaron a generar estas normas, ¿no? ¿Cuál es el instrumento que más se viene usando, que más se utiliza en una caldera? Cuando trabajamos a ver qué encontramos, una linterna. Una linterna y después viene las mediciones de espesor. Porque estamos entrando a ver qué conseguimos allá adentro. Lo ideal es entrar ya sabiendo qué es lo que vamos a buscar.
con los métodos y los ensayos no destructivos que aplican para la condición de esa caldera. Entonces, hablando de lo que nos propone tanto inspección basada en riesgo como evaluación de condición, los dos métodos son prácticamente lo mismo. En esa metodología, vamos a llamar así, es importante que esté involucrado un grupo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque tenemos que tener a los operadores, tenemos que tener a la gente de tratamiento químico, ingenieros de procesos, analistas. En muchos lugares el mismo operador es el que hace los análisis químicos, pero es importante que tengamos participación de esta área, no dejarlos por fuera. Si tenemos gente de confiabilidad, de inspección, también involucrarlos, buscar los informes de inspecciones pasadas, de fallas pasadas. Si las fallas no se han analizado y se tienen esos elementos, esos componentes, mandarlos a hacer análisis para saber cuál fue el mecanismo de daño, de qué componente, y después revisar el histórico. Medir las mediciones. Fíjense, este diagrama, esta gráfica que tenemos aquí en el centro a la derecha, tiene temperaturas de la parte superior y la parte inferior del domo superior. ¿Y esto por qué? Porque nosotros, a partir de cierta temperatura, cuando ya la diferencia de temperatura entre la parte superior y inferior es menor a 100 grados, allí yo puedo empezar a vaciar. Pero si yo empiezo a vaciar la caldera y hay un diferencial muy grande de temperatura entre la parte de arriba y abajo, vamos a tener contracciones que me van a generar fatiga térmica, fatiga mecánica en las soldaduras del domo. Luego fíjense aquí, tomar lectura, medir temperatura. En muchos sitios se tienen termocuplas, uno las ve, están allí soldadas. Sin embargo, cuando va a sala de control no llega la señal o no le prestan atención. Entonces, estas diferencias de temperatura me dicen a mí cómo se dilata el colector. Incluso me sirve a mí para saber cómo se distribuye el calor dentro del hogar de la caldera, si hay una zona más caliente que otra. Toda esa información es de suma importancia. Nosotros tenemos que medir. Por supuesto, llevar el histórico de todo el tratamiento químico, de todo el control, todos los análisis que se hacen, ¿verdad? Ver esos picos, cuáles son los elementos químicos que no se están cuidando debidamente. Toda esa información es necesaria. Tenemos que analizarla con el personal involucrado en cada una de esas partes, y con eso es que vamos a generar el plan de inspección en función de los posibles mecanismos de daño. Luego, ver si el diseño no ha sido modificado por alguna razón. A lo mejor esa caldera la compramos de segunda mano, venía para un combustible y la modificamos y la estamos quemando, estamos usando otro combustible. ¿Cuántos años de servicio tiene? O sea, toda esa información nosotros tenemos que levantarla, y de nuevo tenemos que tener un grupo multidisciplinario alrededor de un análisis de evaluación de condiciones. Entre operación, ingeniería de procesos, mantenimiento, control químico, servicio técnico, confiabilidad, como le llaman en su organización, ingeniería de corrosión, materiales, y por supuesto necesitamos tener una persona que sepa ensayo no destructivo para que nos diga, ese mecanismo lo podemos evaluar con este ensayo. A veces no hay suficiente acceso, mira, tenemos que inventarnos otra, tenemos que ver en alguna oportunidad nosotros para poder evaluar posibles mecanismos de fatiga térmica en un colector. Tuvimos que cortar una muestra de un tubo, llevar esa muestra al laboratorio para ver ensuciamiento, para ver si ya está avanzado, y por ahí metíamos un boroscopio. Entonces, por ahí podíamos ver en qué condiciones. Hay que visualizar, hay que conocer bien, pero toda esta gente, y muy importante, cuando estamos diseñando, estamos levantando la información, entrevistar al personal, porque a mí me pueden estar entregando mucha información, pero el operador es el principal inspector, él sabe cómo están funcionando las cosas, y muchas veces incluso se sugiere hacer una inspección preliminar. Cuando se recibe la información, ir al sitio y hacer una primera inspección para evaluar en qué condición real está la caldera y contrastar lo que se vio con lo que está escrito, con los registros que hay. Entonces, desde el punto de vista de control de proceso, hay una parte que lo he dicho, es importante ir levantando la información en el momento, de forma oportuna. Pues hay una norma, una práctica recomendada de API también, que se llama ventanas de integridad operacional. Y eso nos dice que el operador en tiempo real tiene que estar
levantando la información y sabiendo qué parámetros me pueden generar un daño en particular. No tiene que ser un analista de falla el operador, pero tiene que saber que en esas condiciones de operación la caldera se puede estar deteriorando. Hay que formar al operador en eso. Entonces, típicamente, a veces, por ejemplo, en un proceso de arranque, se arranca la caldera y se lleva algunas temperaturas por encima de los parámetros límites. Sin embargo, bueno, hay que arrancar. ¿Qué voy a hacer? Me pasó a mí en un arranque de una caldera, estaba en una inspección, había dado cursos en esa planta y el operador de la sala de control me llama: Carlos, ven acá, mira esto, mira qué temperatura tiene los tubos de sobrecalentador. Y yo, pero avísale al jefe. Dice, no, él dice que tenemos que seguir para arriba. Entonces, y además por encima o fuera de la curva de arranque. Entonces, el operador tiene que estar formado para garantizar esa confiabilidad, ¿verdad? Pero en muchas instalaciones se arrancó y no se analiza qué estuvo bien y qué estuvo mal, qué cosas hay que mejorar, qué cosas hay que cuidar, y ese registro no queda acumulado, no queda en manos de la gente de confiabilidad para alimentar el plan de inspección. Ese debería ser así. Entonces, un análisis comparativo con las condiciones originales de diseño se debería hacer, un análisis de identificación de posible generación y promoción de mecanismos de daño en función de esos parámetros que se salieron de control. Desde el punto de vista de operación, el monitoreo de condición en tiempo real debería ser lo ideal. La temperatura del tubo sobrecalentador, la temperatura del agua de alimentación a la entrada, la temperatura y presión de operación del desaireador. O sea, toda esa información yo tengo que estarla controlando en tiempo real y tengo que estar tomando acciones oportunas para evitar daño. Típicamente, el operador mide flujo de vapor, la presión de operación, la temperatura del vapor y vaya, ya, suficiente, porque eso es lo que estoy necesitando para producir electricidad o para la producción de mi planta. En algunos sitios, bueno, el flujo de agua alimentación, porque tengo tres elementos, el sistema de control, y entonces mido flujo de agua alimentación, flujo de vapor y lo llevo ahí. Y para llevar un balance de masa, pero normalmente se mide estos tres parámetros iniciales. El flujo de combustible, porque estamos haciendo un estudio de eficiencia y queremos reducir el consumo de combustible. En algunos casos tampoco ocurre con mucha frecuencia. El nivel de agua para evitar que se dispare la caldera y se vaya a dañar, pero es que nosotros tenemos que no solamente medir el nivel de agua hacia abajo, sino también hacia arriba. Todas esas cosas son parámetros que deberían analizar y que normalmente no se atienden. A pesar de que en muchas instalaciones tenemos un panel de control espectacular con muchísima información, pero esa información poco se aprovecha, porque nosotros estamos pendientes, bueno, a veces de cumplir la curva de arranque, pero muchas veces no le prestamos atención a las temperaturas de tubo de sobrecalentador. No sé si a lo mejor algunos de ustedes tengan pirómetros que les permitan ver cómo está la distribución del calor dentro del hogar. Incluso algunos tienen termocuplas de piel de tubo en la parte externa de los tubos del hogar para ver esa distribución. La temperatura del agua de alimentación, la temperatura de los gases de salida del economizador. Todo eso está allí, pero poca atención se le presta. Entonces, como les acabo de comentar, contamos con una práctica recomendada de API que se llama Ventanas de Integridad Operacional, que nos permite, o que le debería permitir, nosotros deberíamos formar primero identificar cuáles son esas ventanas de integridad operacional, esos parámetros críticos que pueden generar daño. Esta práctica recomendada está muy relacionada con la práctica de inspección basada en riesgo, de hecho hacen referencia de allá. En tiempo real, monitorear esos parámetros, avisar cuando se salen de control, ¿verdad? Porque pueden estar generando o apoyando o generando el mecanismo de daño. Podemos alimentar día a día lo que va a ser nuestro plan de inspección. No tenemos que esperar a fin de año para empezar a revisar documentos. Podemos ir permanentemente, si tenemos, digamos, las facilidades de ir alimentando ese plan de inspección, y a fin de año ya sabemos qué es lo que es prioritario para nosotros a la inspección. Nuestra gente de instrumentación, por ejemplo, tiene que validar en este caso, en estas calderas, porque eran dos,
El fabricante en el manual nos decía cuáles deben ser las temperaturas en función, en cada componente del sobrecalentador con diferentes materiales, cuáles eran las temperaturas máximas de trabajo de esos metales. Habían termocuplas colocadas, pero ¿qué pasaba? Esto decía el manual. Y el joven que configuró el panel de control, el sistema de control distribuido, pues a todos estos sobrecalentadores les colocó como temperatura alta 632. A partir de ahí suena la alarma y resulta que tenemos un 445, un 555 y a esto no se le prestó atención. El hombre configuró todo igual, todos los sobrecalentadores deben tener la misma temperatura y ese no es el deber ser. O sea, mi gente de instrumentación también tiene que estar claro que esto hay que cuidarlo. Hablamos antes de control de nivel. Muchas veces si nosotros tenemos mucha fluctuación de nivel, esa fluctuación de nivel genera también fluctuaciones en la circulación de agua. Eso genera problemas de momentos de buen enfriamiento, momentos de bajo enfriamiento, y eso me va causando daño. El nivel y el control de presión son los dos parámetros límites que nos da el código ASME y el dashboard. Tenemos que asegurarnos que eso sea perfectamente controlado. Luego tenemos el código ASME nos dice que tenemos que tener para calderas de más de 400 PSI, debemos tener son las calderas acuatubulares, debemos tener 2 niveles visuales. Nivel visual no es reemplazable, no podemos sacarlo de servicio, tenemos que tener por lo menos uno de ellos dos en servicio permanentemente. Si ocurre una incoherencia en las mediciones de nivel de agua en la parte instrumental, el operador tiene que ir a verificar. Y esto fue una caldera en España, en este momento yo estaba en sala de control, empezó a haber diferencia entre uno y otro, fíjense, habían dos mediciones, uno a cada lado del tambor, una me estaba diciendo que estaba perdiendo nivel y el otro me decía que estaba subiendo el nivel. ¿A cuál le hago caso? Vamos a planta a ver el nivel visual. Pues cuando fuimos a planta, uno de los dos niveles visuales no estaba y el otro tenía fuga de vapor, por lo tanto no era confiable. Entonces, ¿qué hacemos? Lo lógico es saquemos de servicio la caldera para reparar esta condición, porque podemos estar teniendo un riesgo de pérdida de la caldera. Lo mismo con la parte de presión. O sea, son dos parámetros críticos, límites, de acuerdo a esto. Tener fluctuaciones de nivel, muy importante. El diseñador, basado en las recomendaciones de ASME y en su diseño, me dice, usted debe trabajar a un normal water level, un nivel normal de agua. Pero fíjense, esta caldera fluctuaba entre este extremo y este extremo. El normal water level debía estar aquí, y fíjense, cuando se inspeccionó la caldera, estaba aquí. El normal water level estaba aquí. Y ustedes dirán, ajá, pero ¿cuál es el problema? Lo importante es que no se dispare. No, porque aquí hay unos ciclones que son los que me separan el agua y el vapor, y si yo tengo el nivel de agua aquí, esos ciclones están inundados. O sea, el vapor que se genere al llegar al ciclón se va a humedecer, vamos a perder demasiada eficiencia, y el vapor que salga hacia los sobrecalentadores va a salir mojado, ¿sí? Entonces, estamos mandando espuma, agua y sólido al sobrecalentador. Ay, se me rompió el tubo de sobrecalentador primario. ¿Por qué? A lo mejor es un problema de control de nivel. Entonces, todo esto tenemos que ver. Esta gráfica nos ayuda. En muchos lugares, el estándar es el nivel de agua 50%. No, señores, el nivel de agua hay que ver en el plano de la caldera dónde debe estar. Porque si lo llevo al 50%, puedo estar facilitando el arrastre de esa espuma, el arrastre de agua. Puede ser que los ciclones estén inundados de agua y no me estén resultando, no me estén dando la eficiencia que yo espero. Luego tenemos la línea de purga continua de la caldera. Si yo subo este nivel, pues esa línea de purga no va a ser efectiva en remover los sólidos que están en suspensión, en remover la espuma. Así que si yo lo alejo, es más probable que tenga espuma y que tenga más arrastre. Todo eso hay que visualizarlo cuando se levanta la información para hacer el plan de inspección. Entonces, tenemos que, en esa primera fase que nos recomiendan las prácticas recomendadas, el diseño original del fabricante, si se mantiene toda la información que se pueda pedir, incluyendo el domo superior para ver cuál es el nivel de agua recomendado por el fabricante, los años de servicio, los parámetros y el régimen de operación, si la caldera fluctúa, si la caldera está siempre a modo de carga, si está nominal,
Variaciones en el diseño. Muchas veces nosotros, en una oportunidad, yo estuve en una caldera donde uno de los dos tiros inducidos estaba fuera de servicio, así que la mayoría de los gases calientes se iba por un lado de la caldera. Entonces, eso es importante tenerlo, esa información es importante tenerla al momento de hacer la inspección. En otro, si había una recirculación que había de gases calientes hacia la propia caldera, hacia la parte baja del hogar de la caldera, pues se paró porque había fugas en la junta de dilatación, entonces se mandaba todo a la chimenea. Esos cambios que yo estoy haciendo para seguir produciendo van a afectar algunas condiciones de operación y van a afectar el que haya o no hayan algún mecanismo de daño, históricos de falla, dónde ha fallado, cuál ha sido el mecanismo, históricos de inspecciones previas. Si es nada más medición de espesores, poca la información que vamos a tener, pero sería interesante tener inspecciones si se han hecho metalografías no destructivas, si se han tomado muestras de tubos, se han llevado al laboratorio, a ver densidad de depósitos. Todo eso es información muy, muy importante para el plan de inspección. Reparaciones, qué reparaciones se han hecho, si han sido definitivas, si han sido temporales, si han cumplido con los requisitos del código original de fabricación, ¿verdad? Y la parte de histórico de control químico y cómo se hace. Toda esa información la tenemos que levantar y evaluar y discutir en equipo. Definir los posibles y creíbles mecanismos de daño en función de toda esta información y en función de eso, pues vamos a ver con qué ensayo no destructivo vamos a evaluar. Incluso es muy conveniente hacer una inspección preliminar, ya les comenté antes. Entonces, de ahí, ¿qué va a salir? Nuestro plan de inspección. Cada componente de la caldera, el penthouse, el colector 1, el colector 16, los tubos de la pared de agua al lado tal. O sea, cada una de ellas vamos a definir con qué, cuáles pueden ser los mecanismos de daño y con qué ensayo no destructivo vamos a hacer. Vamos a definir también dónde vamos a tomar muestras de tubo para llevar a hacer análisis en laboratorio, para ver densidad de depósitos. Si a corto plazo, mediano plazo, tenemos que hacer una limpieza química, ver cómo está avanzando el creep, o el ablandamiento. En las calderas de baja presión, si son acuatubulares, también deberíamos tomar de vez en cuando una muestra de tubo de agua para ver cuánto se ensucia, porque normalmente también el control químico es menos efectivo cuando las calderas son chicas que cuando son calderas grandes. Menos, se atiende menos. En calderas pirotubulares no tenemos que cortar tubos, pero tenemos que hacer un plan de inspección de los puntos más críticos. Entonces, la segunda fase es ejecutar ese plan de inspección, ¿verdad? Hacer metalografías, tomar muestras, hacer réplicas donde sea conveniente, determinar los puntos que pueden ser críticos, que ya hayan fallado, que ya hayan manifestado algún daño, para nosotros poder hacer bien ejecutar ese plan de inspección, ¿verdad? Determinar los lugares donde nosotros suponemos que puede haber un atemperador, pudiera haber fatiga térmica y hacer ese plan de inspección en función de diseño, años de servicio, fallas previas, condiciones de operación, ¿no? Un colector que queda en la separación de la parte de radiación, parte de convección de la caldera, ¿verdad? Entonces, hacer metalografía, ya la caldera tiene 30 años, y vamos a ver en qué condición está ese colector antes de que comience a fallar. O sea, ese plan de inspección se ejecuta y después que se ejecuta, pues vamos a tener como resultado, primero, cuáles son los mecanismos de daño que más se han observado. Después, qué tan prioritario es, cómo eso afecta el plan de mantenimiento que tenemos. Muchas veces el plan de mantenimiento es correctivo, 100%. Hay que cambiar estos tubos porque se vienen rompiendo, hay que hacer esto. Y, sin embargo, otros tubos que todavía no han fallado pudieran comenzar a dañarse. Entonces, muy importante que uno de los mecanismos de daño nosotros definamos qué componentes vamos a inspeccionar, si realmente están esos mecanismos de daño, si están, qué tan avanzados están y cuál es la próxima inspección, cuál es el alcance de la próxima inspección, cuál es el alcance de los próximos mantenimientos, cuál es el alcance de posibles reemplazos. Todo eso lo sacamos de una metodología. Y, por supuesto, es muy importante la recomendación.
como dicen en la norma, las acciones de mitigación. Si esto está ocurriendo y no ha avanzado mucho, posiblemente yo puedo corregir condiciones operacionales, puedo corregir prácticas operacionales que me reducen la velocidad con que esto está ocurriendo. Entonces, muy importante, a veces tenemos que cambiar procedimientos, a veces tenemos que capacitar a nuestros operadores para que se mejore esa condición. Entonces, un poco hasta aquí es mi mensaje en este webinar que tenemos hoy. Estoy viendo que hay por ahí 8 preguntas. No sé si alguien más tenga preguntas por hacer. Ya las vamos a revisar, las vamos a contestar. Y esto un poco para avisarles que en el mes de junio vamos a estar dando el curso avalado por ASME de sección 7. Pero déjenme entonces, permítanme ustedes un comentario por ahí, Miller. Permítanme revisar las preguntas que tienen por acá. Sí, Carlos, antes de que el webinar tan completo, pero muy completa, yo sé que, pues bueno, cerca de 130 personas aquí nos han acompañado durante toda esta charla. Ha sido valiosísima información. Nos habían preguntado por allí, lo repetimos, este webinar pues lo grabamos y se lo estaremos enviando en unos próximos días a cada una de las personas que se inscribieron, todos los que incluso pues no pudieron acompañarnos hoy. Como lo dices, efectivamente vamos dando este curso que es certificado por ASME, son las guías recomendadas para el cuidado de calderas, que es el ASME sección 7. Y bueno, es algo que mencionaste pues de manera transversal durante todo el webinar, ¿no? La capacitación del operador, del supervisor, del ingeniero, el de diseño, el de integridad, bueno, en fin, para que conozcan la caldera pues y puedan pues supervisarla y puedan mantenerla pues en las mejores condiciones. Entonces, los invitamos a que se unan. Carlos pues, va a ser el instructor obviamente de este curso y esperamos pues que pueda participar. Y vale decir que durante aunque este es sección 7, es cierto que ellos nos dan las prácticas recomendadas para el cuidado de las calderas. Ahí vamos a hablar de la API, ventana de integridad operacional, vamos a hablar de los mecanismos de daño, o sea, es una visión bastante amplia. Es sección 7 con una sección 7 Plus. Así mismo, sección 7 Plus. Y el Plus realmente pues son más de 30 años de experiencia que tú tienes haciendo esto en muchos países, en muchos equipos, calderas para muchas industrias, y sé que pues es de un gran beneficio para los participantes. Todos son casos prácticos. Prácticamente no vamos a hablar de teoría. Todos son casos prácticos. Todos los días llega alguien haciendo consulta con fotografías que a mí me espantan. De verdad que sí. No sé, vamos a ver las preguntas. Hay 14 preguntas, vamos a irlas viendo. Está Miguel Durán, dice, buenas tardes, una caldera que opera a menos del 60% de su capacidad está en riesgo de falla. Bueno, lo que pasa es, como les comenté antes, si la caldera está trabajando por debajo del 70-80% de su capacidad, normalmente estamos produciendo menos vapor, ¿verdad? Se está trabajando con ella, vamos a utilizar una palabra a lo mejor un tanto indebida, un tanto reposada la caldera. La caldera no tiene suficiente circulación, pero igual afuera la temperatura de los gases está en el orden de 1200 grados. Una caldera que está afuera, en el lado gases, 1200 grados, y en el lado agua, no tiene suficiente circulación, es muy probable que la temperatura del metal supere los 454 grados que el código me dice. Ese acero al carbón está superando esos 454 grados. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Que el tubo se está sobrecalentando. Al no tener suficiente, y además, si le añadimos que alguna zona puede estar incidiendo la llama, esos tubos van a tener secamiento, van a tener incrustaciones y la temperatura va a subir aún más. Entonces, todo eso combinado hay que tomarlo en cuenta. Sí, definitivamente, cuando mi caldera trabaja por debajo del 70%, esa caldera hay que cuidarla. Sería ideal que nosotros tuviéramos, no sé, pirómetros o tuviéramos termocuplas para medir cómo es la distribución del calor dentro de la caldera y ver cuál es la pared más crítica. Normalmente eso no se hace. Como les dije, en muchos sitios tenemos temperaturas de sobrecalentador, de piel de tubo sobrecalentador, y no se registran
o no están conectadas, pero sí, definitivamente existe la posibilidad de aumentar el riesgo de fallas por sobrecalentamiento en esa condición. Ahora sí, si tengo mucha fluctuación, sube y baja, pues tengo el riesgo de tener como más esfuerzo en las uniones tubo placa o tubo colectores, y eso también me puede generar daño. Entonces, nosotros tenemos que ver la caldera desde un drone, desde arriba, todo, visualizar todo y ver las condiciones y qué puede estar afectando. Pero definitivamente, Miguel, sí. Ensayo no destructivo es una prueba mandatoria para las calderas. ¿Cuál es la frecuencia? Depende del reglamento. En ningún reglamento de Latinoamérica, a menos que Miguel nos comparta algún otro, en ninguno de los reglamentos se habla de ensayos no destructivos mandatorios. En los únicos donde se hace sugerencia, por ejemplo en Uruguay, si hablan que cada ciertos años, si no me equivoco, voy a decir un número, aproximadamente 10 años, se debe hacer un ensayo general de la caldera con ensayos no destructivos. Típicamente se usa medición de espesores y tintes penetrantes. En algunos sitios hacen metalografía, pero normalmente no van más allá de lo que acabo de comentar. No es mandatorio, no suele ser mandatorio, así que no. En Costa Rica dicen que recomiendan, si los registros operacionales dan alguna señal de que las cosas no están bien, se recomienda hacer algunos ensayos suplementarios, pero normalmente no es mandatorio. Debería ser mandatorio desde el punto de vista de ustedes como usuarios. Ustedes sí deberían exigírselo a ustedes en función de las condiciones de operación que ensayo no destructivo debe utilizar basado en estas metodologías. Luego tenemos Omar Andrés Villarreal. Buenas tardes. ¿Qué ensayos no destructivos pueden emplearse para evaluar la condición mecánica por creep o fatiga térmica? Son dos cosas diferentes. En el caso de creep, perdón, en el caso, Omar, en el caso de creep, nosotros el ensayo o el método que más recomiendo, que normalmente se utiliza, es hacer metalografía no destructiva. Si podemos tomar alguna muestra de tubo y llevar a un laboratorio, mucho mejor. Ahí vemos, porque el tema con la metalografía no destructiva es que es un ensayo superficial y no sabemos qué tanto ha profundizado eso, pero si ya tenemos creep en la parte superficial, seguramente eso también esté, y dependiendo de la zona en que estemos del creep, seguramente dentro del tubo también esté así. Probablemente internamente tengamos incrustaciones. Entonces, es conveniente hacer una combinación ahí de metalografía, si vamos a tomar muestras, hacer boroscopía, combinar algunos ensayos para tener una mejor visión. Cuando hablamos de fatiga térmica, normalmente la fatiga térmica ocurre de adentro hacia afuera. La fatiga térmica puede ocurrir en una unión, por ejemplo, una unión de las vigas de sujeción de la caldera con los tubos que están unidos directamente con ella. Todo esa, por subenfriamiento, le llaman así, puede ocurrir en la entrada de agua a temperación, puede ocurrir en la entrada de agua de alimentación al economizador. O sea, hay sitios muy específicos. En el colector de salida de vapor de la caldera, en la unión tubo-colector. Entonces, allí tenemos varias opciones, pero lo más práctico, lo que más yo recomiendo utilizar en ese caso, es ultrasonido por arreglos de fases, que me permite ver internamente si están habiendo esas fisuras. Son diferentes. Por eso, cada mecanismo de daño tiene un ensayo apropiado, ¿no? No sé si según les voy contestando, les parece que está bien. Espero que sí. Franklin Quintero. Saludos, Franklin, ¿cómo está? Salida de tubería de los domos puede ser producto de qué mecanismo. Salida de tubería, en verdad no entiendo qué quieres preguntar con eso, Franklin. Vaciado brusco de la caldera con inundación violenta, con agua fresca
¿Qué tan riesgoso es? Bueno, si tú tienes una caldera que está caliente, que está por encima de los 100 grados, y le metes agua fresca, está generando una contracción muy violenta y eso te puede causar daños, fracturas por fatiga, vamos a llamar mecánica térmica, en todo lo que son uniones soldadas, en las uniones tubos colectores, en las uniones soldadas del domo de la caldera. Y si lo haces en una caldera pirotubular, pues en todo el cuerpo de la caldera, en la unión entre la placa tubular y el hogar de la caldera. Eso es una práctica totalmente inadecuada. Entonces, eso por un lado. Luego está Eduardo Andrés Parra. Ingeniero, buenas tardes. Según tu experiencia, ¿qué método recomendaría para el enfriamiento de la caldera? Pues normalmente ese método te lo recomienda el fabricante en el manual de operación y mantenimiento, pero lo ideal es que se deje enfriar naturalmente. Se dice que se mantengan los ventiladores encendidos para que haya esa evacuación de gases. Eso es lo ideal. Pero la recomendación, en función del diseño, porque cada caldera tiene sus detalles de diseño, debería ser cumplir con lo que el fabricante indica en el manual de operación y mantenimiento. Luego tenemos a Carlos Moreno. ¿Cuál es el turn down o carga mínima por debajo de la cual no debería recomendarse operar una caldera? De nuevo, eso te lo indica, no siempre lo indica el fabricante, pero lo debería indicar el fabricante. Ellos son los que saben cuál es, digamos, la carga mínima a partir de la cual ya la temperatura del vapor producto no está garantizada, no hay una buena circulación. Como les comenté, yo vi recientemente, estoy hablando de diciembre del año pasado, un fabricante que en el manual indicaba que se podía trabajar hasta 25%. Yo particularmente no lo considero así. Yo creo que las calderas deben estar operando por encima de 50% y si es más, mejor. Ese es mi criterio como analista de falla, que eso lamentablemente es lo que más he hecho en los últimos años. Me gustaría ser más preventivo, ¿verdad? Y poder colaborar para que no ocurran las fallas, pero en lo que más he trabajado y me he dado cuenta que el efecto de la carga baja genera muchos mecanismos. Luego, Luis Díaz, en la parte química, en el agua de la caldera, es más importante el analizar el sílice o la conductividad para evitar averías internas. Fíjate, en la parte de tratamiento de agua, hay varias cosas que no hemos comentado aquí, pero hay varias cosas que tienen que ver con, primero, con qué frecuencia se hacen los análisis. ¿Con qué frecuencia se hacen los análisis? Porque muchas veces se hace una sola vez al día, en muchas instalaciones se hace una vez a la semana cuando va el representante de la casa que nos vende los productos, y eso no debe ser. La caldera es muy dinámica. Nosotros deberíamos, si es una caldera grande, de potencia, o una caldera en una refinería de petróleo que trabaja más de 600 PSI, nosotros deberíamos tener una frecuencia de análisis por lo menos una vez por guardia, mínimo una vez por guardia. Hay sitios donde hacen cada 2 horas, pero igual, cada 2 horas, pero es tomar la muestra, hacer el análisis y la acción correctiva de forma oportuna, luego inmediata. Porque en muchos sitios, si se hace el análisis una vez por guardia, una vez al día, ya llega del laboratorio el análisis a operaciones, hay cambio de turno, no sé qué tal, y se termina haciendo la acción correctiva de abrir purga o de aumentar algún producto 12 horas después. Hubo 12 horas con la caldera fuera de control. ¿Qué es más importante? Si el sílice o la conductividad, los dos. Los dos son muy importantes. La conductividad nos dice cuántas sales están disueltas allí, ¿verdad? Que pueden en algún momento sedimentarse y generar incrustaciones. Y el sílice es de mucha importancia porque el sílice tiende a ser, a mayor temperatura, tiende a sedimentar más, tiene una solubilidad inversa, entonces tiende a haber más, y la sílice nos genera, es como tener en la superficie del tubo un refractario, y vamos a tener un sobrecalentamiento extremadamente severo. Entonces, los dos son importantes. Hay que ver
las características del punto de toda muestra, todo eso lo vamos a ver durante el curso. Cómo es ese dispositivo de captación de muestra, si es un solo orificio que está allí, hay gente que toma la muestra del nivel visual, graso error, debe ser una tubería, una flauta que está dentro de la caldera. Si es el vapor, debe ser una flauta. Hay normas de ASTM, hay estándares de ASTM que me dicen cómo debe ser la captación de la muestra, cómo va a ser el dispositivo. Si yo no cumplo con eso, mi muestra lo más probable es que no. Yo muchas veces tomo muestras de agua, del retorno al condensado, de un drenaje, de un colector. Nada de eso es representativo. Entonces, no, la sílice está perfecta. Señor, esa muestra no, o sea, usted no sabe en verdad cuántos sílice tiene su caldera. Entonces, todas esas cosas tenemos que irlas evaluando dentro de nuestro, digamos que el curso del que estamos hablando, el de sección 7, lo interesante es que termina siendo como una guía para hacer una lista de verificación, un checklist para auditarnos nosotros internamente. Luego tenemos a Luis Díaz en la parte química, el agua, ya contestamos Luis Díaz. Todo es importante para evitar averías, incrustaciones, sobrecalentamiento. Después tenemos a David Monetones, disculpa mi mala pronunciación. ¿Qué tan factible es que la caldera tenga una falla si cambia el combustible de diésel a gas natural? El tema no es el cambio de un combustible a otro. El tema es que los daños se van acumulando en el tiempo. Justo hoy estaba hablando con un joven que él vende biocombustible, biodiesel y cosas de estas. Entonces, él me dice, Carlos, no, es que ahora va a tener menos problemas, menos ensuciamiento. Yo le digo, sí, pero esa caldera tiene 20 años trabajando, en el caso tuyo, tiene 20 años trabajando con, ¿cómo se llama? Con diésel. Hay que ver si ese diésel era rico en azufre y hay que ver en ese tiempo cuántos daños se han acumulado de corrosión por ceniza, corrosión por condensación de ácido, y incluso corrosión, erosión. Esa evaluación hay que hacerla, porque después, 2 meses después, un año después de estar usando gas natural, que a lo mejor también es rico en azufre, hay que tener en cuenta eso, tienes una falla y tú vas a decir, el problema es que hicimos ese cambio, no debimos haber hecho ese cambio, pero a lo mejor es un daño que viene de antes. Solemos cometer un error. Cuando hay una falla de la caldera, pensamos a corto plazo. Eso ocurrió en el arranque de ayer. Eso, mira, fíjate, este operador que estaba ahí, estaba también de guardia la vez pasada que falló la caldera. Ese operador hay que sacarlo de ahí. Entonces, hicimos un cambio en el tratamiento de agua, ese fue el cambio de tratamiento de agua. Señores, tenemos que evaluar la condición de la caldera cada cierto tiempo para que no nos agarre de sorpresa eso. Y somos muy cortoplacistas, pensamos que la causa fue por lo que pasó anoche o lo que pasó durante el día, y no es así. Muchos de esos daños ocurren, el único mecanismo de daño que ocurre así es el sobrecalentamiento rápido. Todos los demás mecanismos requieren tiempo de maduración. Entonces, no podemos pensar en lo que hicimos recientemente. Así que el cambio de combustible, antes de hacer el cambio de combustible, debemos hacer una evaluación de condición para ver qué es lo que viene por ahí y qué es lo que podemos evitar. Y además evitar que nos echen la culpa por hacer el cambio a gas natural. Saludos, Carlos, Ana Elena Zambrano. ¿Cuál es el riesgo para las calderas pirotubulares que operan por debajo del 70%? Bueno, ojalá que todas operaran por debajo del 70%. Como les dije, la caldera, primero, depende también del tipo de sistema de control que tenga. Tenemos un on-off que sube la presión, apaga el quemador, baja la presión, enciende el quemador, baja el nivel, arranca la bomba. Siempre hay un delay, siempre hay un retraso allí que no es no ayuda mucho ni a la eficiencia ni a la condición de la caldera, ¿verdad? Porque hay tiempos ahí críticos de transición. Entonces, el hecho de que ojalá que todas las calderas trabajaran al 70 o por encima del 70%. Cuando trabajamos a baja carga, ¿qué pasa? Que normalmente los quemadores también están a baja carga
y tiende a haber, esos quemadores son de baja potencia, por lo tanto, tiende a haber incidencia de llama en la parte de arriba del hogar. Entonces, esa zona superior del hogar de la caldera, donde está incidiendo la llama, por eso es muy importante que el operador haga su recorrido y vea por la mirilla trasera, esa zona, ahí se me está sobrecalentando. Por el otro lado, hay más evaporación, hay más secamiento, más incrustación, y esa zona se me va a sobrecalentar. Esa zona donde incide la llama, por estar a baja carga. Es tan malo trabajar a baja. El problema serio de las calderas pirotubulares es que la mayoría de ellos no tienen medición de flujo. Nosotros no sabemos, en la mayoría de los casos, no sabemos cuánto vapor se está produciendo. Entonces no sabemos si está a baja carga o a alta carga. Eso nos lo dice la gente de producción, que nos dice, hey, no me está llegando suficiente vapor, súbele la producción a la caldera, y a lo mejor estamos sobredemandando la caldera. Entonces, las calderas pirotubulares tienen pocas capacidades de medición y nosotros tenemos pocas posibilidades de evaluar. Pero el hecho de que trabajen a baja carga, muchas veces tenemos una produciendo el vapor que hace falta y la otra la tenemos a un 10%, esa caldera se nos está dañando, esa zona estamos teniendo incidencia de llama. Eso es lo más grave que puede ocurrir allí, ¿no? En esas calderas pirotubulares. Y si tengo una caldera sobredemandada, pues vamos a tener mucho sobrecalentamiento en la unión, sobre todo en la unión soldada entre la placa espejo trasera y el hogar de la caldera. Y los arranques en las calderas pirotubulares, hay competencia entre operadores de ver quién arranca más rápido. Pues cuando yo arranco muy rápido, lo lógico es que los procesos de arranque me permitan a mí que se vaya generando circulación para que haya enfriamiento. Si yo arranco muy rápido, no voy a permitir esa generación de vapor, esa circulación, y voy a sobrecalentar todo el hogar. Si la llama es muy larga, si arranco de una vez con llama larga, voy a estar dañando el cordón de soldadura a la salida, la placa trasera, el espejo, se me va a estar dañando también por sobrecalentamiento. O sea que más o menos tenemos que cumplir con lo que nos dice el fabricante, ya sea en la curva de arranque o en las recomendaciones. No sé si hay alguna otra pregunta. Espero haberles satisfecho sus preguntas y usted es el jefe, Villa. Te recibo yo, Carlos. Muchísimas gracias. No, esas fueron todas las preguntas. Te agradezco una vez más por haber atendido este webinar y muchísimas gracias también a todas las personas que se conectaron. En este momento todavía quedan 100 personas ahí conectadas. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final y los invitamos a nuestros próximos eventos. Y nada más, Carlos, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. De verdad es un placer volverlos a saludar. Vale, que estén muy bien. Cuídense mucho. Hasta el próximo webinar.